Momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Se dice por ahí que a África a los países de África se le dio la independencia del suelo para arriba, pero el subsuelo quedó en manos de los colonizadores que vendrían después. Buenos días, 22 de abril, martes 22 de abril 2025, son las 7:06 de la mañana. Vean ustedes palabras del Papa Francisco, momentos en que daba frases que se han convertido en célebres. Ya eran célebres durante su vida y ahora lo son mucho más in memoriam. El Papa Francisco, que ha fallecido durante el día de ayer, lunes a las 7:35 de la mañana en Roma, luego de que recibiera el fin de la Semana Santa y que celebrara el Domingo de Resurrección y diera algunas palabras desde el balcón del Vaticano, de la Catedral, y asistiera a todos los eventos de la Semana Santa, a los posibles, a los que podía y los que su salud le permitía. Lamentablemente ha fallecido. Durante todo el día de ayer hemos mantenido aquí en CDN una cobertura especial a la cual le estaremos dando seguimiento y con esto les damos los buenos días. Buenos días para Catherine, para Nelson y para Federico. Me reintegro después de algunos días y estoy feliz de estar aquí y de compartir informaciones con ustedes. Hoy es un día para hablar de la muerte del Papa Francisco, donde ya se sabe cuál ha sido la causa de la muerte. Fue un derrame cerebral y se ha informado durante el día de ayer. Tuvo un shock sistémico y esto le ha causado la muerte proveniente de todos los padecimientos de salud que traía después de la pulmonía bilateral. El Papa Francisco será expuesto este sábado, su funeral será este sábado y el cuerpo se expone desde mañana miércoles en la Basílica de San Pedro. Durante la noche de ayer fue presentado en su féretro rojo como manda el protocolo y se dice que ya el protocolo está prácticamente listo. El Vaticano se prepara para despedir al Papa mientras crece la expectativa por el cónclave. Y aquí les diremos cómo funciona el Vaticano en la sede vacante y cuál es el rol que juegan tanto el camarlengo como el decano y el cardenal Parolin más adelante. También es una semana de entierros para República Dominicana. Tenemos el conteo de 2 semanas ya del desplome del jet set. Si contamos, hacen entre 9 y 10 días, dependiendo del tiempo en el que se entregaron los cadáveres de las víctimas fatales del jet set y del tiempo que se tomaron en INASIF. Diferentes familias están de una manera lamentable en los novenarios y hoy tenemos avisos inclusive de algunas misas. La de la familia Grullón es a las 11 de la mañana en la catedral y hay otros avisos de las familias que han perdido cuando mínimo un miembro que ya se encuentran en misas de 9 días y esto es lamentable. No bien nos despedimos de las víctimas del jet set, tuvimos que vivir los 32 muertos por el asueto de Semana Santa, la mayoría en ahogamientos y esto también es lamentable. Uno se pregunta cuál será la siguiente cosa que pasará, si no para el mundo, ojalá no para República Dominicana, pero ojalá que las oraciones, que han sido muchas, lleguen donde tengan que llegar y que República Dominicana no tenga que vivir una tragedia más, sino que empecemos con días de aprendizajes. También hoy nosotros hablamos del protocolo de repatriación que ha instalado el gobierno dominicano, que entró en vigencia durante el día de ayer en las maternidades con las personas indocumentadas y hay cosas a las que ponerle atención. Justamente hay palabras que quiero rescatar del director de la maternidad, René Clan, de Guzmán en Santiago, quien hablaba de cómo ellos instalan el protocolo, que se le da el servicio a las mujeres que llegan en labor de parto, pidiéndole evidentemente lo que tengan, documentos, pero si no tienen igual le dan el servicio,
porque se trata de una emergencia y que luego entonces de dar el servicio ellos le notifican a las autoridades de migración. Muchas cosas en la agenda, compañeros. Qué bueno que nos reencontramos. Buenos días. Buenos días, Yulisa. Bienvenida. Bienvenida, Yuli. Gracias. No falta, muchas faltas. Me hacían falta también. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que puedas acompañarnos. Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan. Hoy, 22 de abril, como señalabas, 2 semanas de la tragedia del Jet Set. La nube de polvo del colapso de la estructura se disipó, pero quedan otras nubes flotando que también ameritan ser disipadas. El protocolo, el dispositivo, bueno, el protocolo, porque esa es la palabra de moda, el de Roma sí está escrito, el de migración yo no lo he visto. Pero el de Roma, a la muerte de un papa, establece todo el proceso que comienza con vestirlo de rojo, destruir el anillo, no porque lo vimos en la película aquella, sino también que culminará con la elección del nuevo Papa una vez termine el cónclave. Estaremos dándole seguimiento a esto, porque eso dependerá, la selección de ese nuevo papado dependerá si se confirma y reafirma o si se cuestiona y reversa el papado anterior, el de Francisco. Si las medidas que se tomaron serán profundizadas o por lo menos mantenidas, o si serán aspiraciones de muchos, pocos, reversadas. En el día de ayer la Universidad de Harvard demandó al gobierno federal de los Estados Unidos por $2.200 millones por bloquearle unos fondos. Y usted dirá, ¿y qué tiene de trascendente eso en un país donde siempre se preció de ser, a propósito de su 150 aniversario el año que viene, de ser un país donde imperaba el gobierno de los jueces? Ese tipo de conflictos implican realmente un cuestionamiento, no a un dinero, no a una política, sino a la arquitectura de la separación de poderes del Estado Nacional moderno, que eso nos corresponde a todas las naciones del mundo. El canciller Roberto Álvarez en el día de ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU dijo lo que siempre ha dicho la República Dominicana de manera consistente y firme, que hay que prestarle atención a Haití, aunque puso sobre la mesa un tema que sí nos llama a preocupación, y habló de internacionalización del conflicto, y a buen entendedor pocas palabras, porque si el canciller señala que las bandas están marchando hacia la frontera y a seguida habla de internacionalización del conflicto, usted se imaginará a qué internacionalización se refiere. Hace bien el gobierno en llamar la atención a los países de la comunidad internacional de manera reiterada y firme, pero en paralelo poner nuestras propias salvaguardas. Y a propósito de eso, en el día de ayer, el presidente Luis Abinader hizo un llamado a los partidos Fuerza del Pueblo y PLD para que se integren al pacto nacional que hemos propuesto para enfrentar la migración ilegal y fortalecer nuestra soberanía, señalando que es un tema de nación. Es la segunda o tercera vez que el presidente le hace este llamado a la oposición, en el sentido de que se sumen, porque dice que la República Dominicana nos necesita a todos. El pañuelo está ahí, como decían como en las películas antiguas, en el suelo. Habrá que ver si la oposición lo coge o no. En otro orden muy importante y sensible para la economía y la estabilidad del país a medio plazo, partió ayer para la ciudad de Washington una delegación de alto nivel, conformada por el canciller de la República, Roberto Álvarez, el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y fueron allá para el día de hoy empezar, o por lo menos aspirar a concretar un proceso de negociaciones a los fines de poder renegociar los aranceles, que aunque tenemos la tasa más bajita, dice el presidente que no, que nosotros deberíamos tener menos tasa de ahí, porque Estados Unidos con nosotros gana, y yo diría, quizás hasta demasiado. Buenos días. Muy buenos días, buenos días. Como ustedes mencionan, hay muchos otros temas, además de lo del Papa. Dicen el Papa de los pobres, el Papa del pueblo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con su origen, con su adolescencia, con su juventud. Leyendo parte de su autobiografía, él llegó hasta ser limpiador de piso, de fábrica, asistente de laboratorio, cuando lanzaba alimentos, hasta portero de discoteca fue. El Papa Francisco, de ahí es que le sale y que aprendió a tratar la persona. Hoy es el Día Mundial de la Tierra, de la Madre Tierra. La Pachamama. Y estuve buscando. El Papa fue un defensor acérrimo del medio ambiente, de la ecología.
E incluso en su famosa encíclica, el Laudato Si, dice que la traducción del italiano antiguo es alabado seas. Él ahí discurre muy bien sobre la tierra. Dice el Papa, cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. No tenemos derecho. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. El Papa Francisco, ayer vimos que él tuvo su sensibilidad con el tema haitiano, pero que nunca adoptó una actitud hostil, prejuiciada. Eso no solamente nos lo decía ayer Víctor Grimaldi, sino que incluso a propósito de la sentencia 168-13, que Grimaldi era embajador, causó mucho revuelo en Roma y el Papa mantuvo la equidistancia defendiendo los derechos de los migrantes. Y dice Grimaldi que él preguntó, ¿qué está pasando allá? Pero él tenía una visión global del mundo y no se sumó a todas esas claques beligerantes. Hay varios temas al respecto del Papa. Está el tema también de la sucesión. Ojalá saquemos tiempo para eso. Yo creo que tendrá que ser un Papa del lado de los progresistas, aunque los conservadores son mucho menos. Es muy difícil, pero son pocos. Además, Francisco creó su propia corte, que creo que es la que se va a manifestar. Hay un candidato de Trump, apellido Burke, ultraconservador. Ya Trump anunció que él y Melania casi están arrancando para Roma, que van a participar. Yo creo que de seguro nuestro presidente también estará encabezando, me aventuro a decir, por un evento de esa dimensión. Buenos días. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días a la audiencia de Despierta con CDN. Yulisa, bienvenida. Claro que te extrañábamos. Mucha gente preguntaba por ti. Nos encanta saber que nos acompañas acá en el programa. Y nada, aquí estamos nosotros atentos a lo que está ocurriendo también, como decían mis compañeros, en Roma y en el Vaticano, porque ya se ha dispuesto la fecha oficial del funeral del Papa Francisco. Fue la decisión ya comunicada de manera oficial por el cuerpo cardenalicio, o el colegio cardenalicio, mejor dicho, que ya sostuvo la primera reunión, la llamada congregación general, la primera de varias, estas reuniones importantes en donde no solamente se deciden detalles protocolares como el que vimos durante el día de hoy y que dispuso que el funeral será el próximo sábado en la Basílica de San Pedro, se expondrá el cuerpo del Papa Francisco en el féretro que él ha decidido, que es un féretro, como ven ustedes ahí en las imágenes, muy sencillo, que no tiene la parafernalia habitual de los funerales de los sumos pontífices. El Papa Francisco lo ha dispuesto y ahí ustedes ven las imágenes, son de cortesía, por cierto, de la prensa vaticana que las ha hecho publicar. Esas congregaciones generales también incluyen la participación, la exposición de cada uno de esos obispos que tendrán que manifestar en cuestión de 5 minutos aproximadamente ante sus compañeros lo que piensan que debería ser el próximo pontificado, la próxima gestión del Papa. Sobre las apuestas que ya están vertidas en medios de comunicación y que los llamados vaticanistas pues ya adelantan, hay que decir que sí, es cierto, el Papa Francisco constituyó a este colegio cardenalicio porque fue él el que nombró a la gran mayoría de los que van a votar por el próximo Papa. Sin embargo, me gustó una frase que escuché de un representante de la Iglesia Católica, creo que de una iglesia de Madrid, que decía, bueno, el que entra Papa sale cardenal. Y que no necesariamente los que estamos viendo allí servidos sean necesariamente el elegido. Y esto porque se pone en perspectiva, por ejemplo, el caso de Jorge Mario Bergoglio, el caso de Francisco, que no estaba en ninguna mal llamada quiniela papal. Francisco, lo que se ha escrito es que impresionó a sus compañeros cardenales con su visión de lo que debía ser el papado y el rol de la Iglesia Católica en los tiempos que estamos viviendo. Como dato adicional a esto, hay que decir, ya les dije que el cuerpo del Papa Francisco se va a exponer el sábado
como funeral, pero hoy se va a mantener allí en la residencia del Papa. Posteriormente va a atravesar la Plaza San Pedro y finalmente va a llegar entonces a la Basílica. Finalmente, como saben, se establece ya el protocolo de que será en la Basílica Santa María la Mayor de la capital italiana, no en el Vaticano, no dentro del Estado Vaticano, sino ya en Italia, en Roma, en donde descansará el cadáver y el cuerpo del Papa Francisco, un deseo que él mismo dejó por escrito en un testamento que ya se ha hecho público y que ha generado múltiples comentarios. Compañeros, vamos a hablar, como saben, de migración. Hoy tenemos a Guido Gómez Mazara también, no para hablar de migración, aunque probablemente le preguntemos sobre ese particular, sino también para hablar de lo nuevo que está ocurriendo en Indotel. Nuestra compañera Karelyn Cuevas está lista. Hola Karelyn, buen día. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar este vistazo por el periódico El Caribe con las reacciones tras la muerte del Papa Francisco. El traslado del cuerpo a la Basílica Vaticana para el homenaje podría tener lugar mañana. En otra nota, la Dirección de Migración y el Servicio Nacional de Salud llevaron a cabo el primer día de operativos donde se crearon situaciones confusas en la capital y Santiago. En temas económicos, las operaciones totales sujetas a ITEVI suman 1.300 millones de pesos en los primeros 2 meses del año. El 74.9% del total correspondió al sector de servicios. Y cerramos la portada con los debates que inician este martes entre República Dominicana y Estados Unidos en torno al 10% de aranceles. En la página 5 de nuestra edición impresa ampliamos detalles. En la contraportada hablamos de deportes y de José Ramírez, que disparó anoche su 5º cuadrangular de la temporada y remolcó 4 carreras en la victoria 6-4 de los Guardianes sobre los Yankees. Ahora pasamos a nuestro portal digital, cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del director de Migración, quien dijo que no han repatriado a nadie, en tanto explicó que la situación con las parturientas haitianas, dijo cómo se dio. En otra nota, el ministro de Agricultura ofreció declaraciones sobre la suspensión de permisos de importación de carnes. Y vamos a cerrar las notas de CDN Digital con el bloqueo de parte de una jueza al intento del alcalde de Nueva York de abrir una oficina de inmigración en una prisión. Les invitamos a que siempre accedan a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Vamos al clima. El pronóstico de ayer era temperatura agradable y alguna lluvia. Ayer Jean Suriel, en la tarde, al partir de CDN, me dijo, abrígate, habrá mucho frío en la noche. Hubo frío, una brisita casi invernal ahí. Jean, ¿qué nos trae el tiempo para hoy? Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a tener durante las próximas 24 a 48 horas el regreso de las precipitaciones y el aumento de la nubosidad en el territorio nacional. Vimos cómo en las últimas 24 horas un sistema de alta presión con su centro al norte del Caribe ha tornado el panorama parcialmente nublado y despejado en gran parte de nuestro país. Pero vimos que desde anoche se han desarrollado algunas lluvias en el litoral atlántico. Esto debido a los efectos de este sistema de baja presión que ya está debilitándose. Mientras tanto, tenemos una vaguada, la cual estará impulsando núcleos nubosos hasta nuestro país y así tendremos el regreso de las precipitaciones más significativas. Durante los próximos 3 a 5 días, el pronóstico prevé la ocurrencia de aguaceros en gran parte de nuestro país, sobre todo después del mediodía y en el transcurso de las tardes y de las noches. Veremos ahora en el transcurso de la mañana algunas lluvias hacia el este, hacia el noreste, también hacia el norte y hacia el noroeste, por esos vientos húmedos que llegan desde el Atlántico hasta nuestro país. Después del mediodía estará incrementando la nubosidad en gran parte del territorio dominicano, así también la producción de lluvias entre moderadas y fuertes. Vamos a ver cómo también durante las próximas 24 a 48 horas permanece una masa de aire polar en nuestra región que ha incidido directamente fuera de temporada
en el país. Y es por eso que se ha refrescado así el ambiente en el periodo nocturno entre las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Esto porque los vientos del noreste se han encargado de traernos esa masa de aire fría hasta el territorio nacional. Seguiremos así con ese ambiente muy agradable, por lo menos hasta el viernes en la madrugada o el viernes en la noche, ya cuando empiece a debilitarse en nuestra región. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Son las 7:29 minutos de la mañana. Leemos sus comentarios en redes sociales, específicamente en Facebook Live, pero también saludamos a los que nos sintonizan a través de Twitter o X, como a ustedes más les guste llamarle. Josefina Taveras está con nosotros, nos dice que está conectada y bendiciones desde San Pedro de Macorís. Hola Josefina, un abrazo para ti. Cristian Segura dice, buenos días, feliz martes. 3 días de duelo nacional por el fallecimiento del Papa en República Dominicana, así es. Está contenida esa decisión en el decreto 216-25. Duelo oficial los días 22, 23 y 24 de abril por el motivo del fallecimiento del Papa. En el decreto, el presidente Abinader resalta la figura del pontífice como un líder global que impulsó importantes reformas dentro de la Iglesia Católica y se caracterizó por su humildad, apertura al diálogo y compromiso con la paz entre los pueblos. Josefina Taveras, creo que ya te había saludado, querida amiga. Sí, claro que sí. Monchi Hiraldo nos dice, buenos días, despierta con CDN desde Navarrete. Yo a la gente de Navarrete la tengo colgada del corazón y del espinazo. Después de que uno se pasó, bueno, yo pasé por ahí una sola vez, ustedes tienen que vivirlo todos los días. Y es que atravesar Navarrete es un suplicio. Y hasta que no se termine, pues la circunvalación de Navarrete, pues esas personas que transitan por allí tienen que pasarse las de Caín todos los días. Un abrazo, Monchi. Le hacemos seguimiento a esa obra de infraestructura que se ve allá a lo lejos cuando uno está pasando por esos policías acostados. Kelvin Torres, gracias Kelvin. Rafael Emilio Soto Jiménez, buenos días y bendiciones. También comenta por acá. Bueno, mira, Monchi Hiraldo había escrito, por cierto, que en Navarrete lo que está muy difícil es el tránsito, los tapones. Dicen que van a terminar la circunvalación de Navarrete cuando terminen el kilómetro 9. Ay, no le dé esas esperanzas a esa gente. No le dé esa esperanza, pobre gente, Dios mío. Ya la gente de la capital tiene suficiente con el asunto del 9, que todavía está ahí. Yo digo que está en stand-by, todavía no veo yo mayor avance, pero quizás nos desmientan con una inauguración de verdad. Digo, una inauguración de verdad. O sea, no como carriles. No, una inauguración de verdad. Nelson, y el 14, y el 12, el 9. No, estamos hablando del 9. El 9 ese sí, no, sigue ahí más o menos. Están pegando. Va como por el 7, el 9. Ahí poniendo un par de... Ahí, no sé, pero hay como una España boba. Por eso te estoy diciendo que está como un stand-by. Sí, para ponerlo lindo, ¿no? ¿Tú crees que eso nunca lo van a terminar? Ay, Dios mío. Jeffrey Rodríguez, buenos días. Hola, Johnny, también para ti. Te manda bienvenida, Yuli. Gracias. Comenta Jeffrey Rodríguez que cómo pasaron la Semana Mayor. Espero que la hayan pasado bien con respecto a la emigración haitiana. Espero que siga en pie. Aquí en Las Terrenas están, dice que en Manada. Lo único que puedo decir es que meta su mano. Estamos invadidos, dice, desde Las Terrenas. Temperaturas agradables. Gracias, Jeffrey. Un abrazo. Henry Santana, buenos días, equipo de Higüey, desde Higüey. Gracias, Henry. Comenta Francisco Martes, Yulisa, te extrañamos mucho, sigue demostrando tu objetividad, estás hermosa. Gracias. Por aquí también está Josefina, que dice que las temperaturas están agradables. Sí, señora, ustedes vieron ahí el reporte de Jean Suriel y nosotros comentando acá fuera del aire que había una brisita así como sabrosona ayer en la noche y que se siente buen clima. Ahí está Jean Suriel diciéndolo. Es un frente frío lo que comenta Jean, ¿no? Ajá. Bueno, ahí está. Marcio Fígaro nos manda buenos días. Saludos para ti, Marcio. No te había leído antes, pero qué bueno leerte, saludarte. Desde Aso hasta Josefina Martínez. No, dice que soy el niño Ryan. Parece que este es un niño que coge la cuenta de su mamá y nos manda bendiciones. Saludos, Ryan. Un abrazo para ti. Andy Heredia, buenos días, cariños para todos. Que Dios nos acoja en su santo seno y que acoge en su santo seno al Papa Francisco. Él dice que fue un buen Papa. Marcos Taveras, buenos días, saludos cordial. Al fin, Yulisa, qué bueno verte. Delio Samuel Marmolejos Frica con nosotros también.
Jocelyn dice que también te extrañaba, Yuli, que qué gusto verte de nuevo. Gracias. Y comenta por acá Rina Isabel Valdés. Buenos días, todos los días veo CDN. Bendiciones, amén. Las bendiciones también sean para ti y para toda tu familia. Son las 7:34. Bueno, la República Dominicana no tendrá participación en el cónclave para la escogencia de un nuevo pontífice que se deberá realizarse pasadas las honras fúnebres al Papa Francisco. Carolyn Cuevas habló con el portavoz del Arzobispado de Santo Domingo, quien explicó las razones y cómo el país se sumaría a las honras fúnebres del sumo pontífice. La partida física de su santidad el Papa Francisco llena de dolor a los cristianos católicos dominicanos, pero también de satisfacción. Aferrados a la palabra de Dios, destacan lo que para ellos significó el pontificado de Francisco por 12 años. Se perdió una bella persona y un papa muy responsable. Tocó punto en el Vaticano que ningún papa se atrevió a tocar. Es uno de los primeros latinos y para mí él hizo un buen trabajo, porque tenía algo de humanidad. Sí, nos dejó un mensaje de fe y de fraternidad entre los seres humanos y que sigamos siempre unidos. El Dios Todopoderoso lo iluminó para que llegara a ver la Semana Santa, porque tiene un misterio. Él muere después de Semana Santa. El liderazgo de la Iglesia Católica en el país se prepara para sumarse a las honras fúnebres del Papa Francisco, de acuerdo con el Arzobispado de Santo Domingo, que resalta la cercanía del pontífice con el país, evidenciado en su último mensaje sobre la tragedia en el Jet Set. Orando por la partida del Papa Francisco, igualmente la Iglesia ora por la unidad, los fieles oran por la unidad de la Iglesia a nivel universal. Sobre el proceso de escogencia de un nuevo papa, el arzobispado recordó que por segunda ocasión la República Dominicana no tendrá participación y explica por qué. En pleno cónclave, ahora mismo no vamos a tener representante allá porque no tenemos actualmente cardenal con la edad apropiada. Tenemos un cardenal, pero los cardenales que participan en el cónclave es hasta los 80 años. Entonces el nuestro ya tiene más, por eso no participamos en esta ocasión. Pero sí oramos, sí pedimos al Señor que envíe un nuevo pontífice para la Iglesia. El Papa Francisco, de 88 años, fue el primer líder católico latinoamericano con un liderazgo humanista, defensor de los derechos de grupos vulnerables, el medio ambiente y con grandes reformas a lo interno de la Iglesia. Jorge Bergoglio será recordado como un líder católico cercano y amigable para la República Dominicana. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, esta es la información que le da la vuelta al mundo. Comentaba con Federico hace un momento que recuerdo la muerte del Papa Juan Pablo II y cómo aquello paralizó el mundo de manera completa. Se sentía una lentitud. En el mundo entero se ponía música instrumental y cristiana o música de la iglesia. Sin embargo, luego de la muerte del Papa Juan Pablo II, que le decían el Papa de los Papas, era una persona, como dice Federico, del establishment, pero aquella figura con tantos años en el papado tuvo más años que Francisco y por supuesto mucho más años que el Papa Benedicto, que declinó por temas de salud. Además, se decía que no tenía el control del Vaticano y que le hicieron saltar de la posición. Y oiga usted que hacer saltar un papa debe ser una cosa muy grande, pero eso se dice del Papa Benedicto. Pues la muerte del Papa Francisco, que ha conmocionado el mundo, pero ha centrado la mayor parte de la atención en Roma, en el Vaticano. Hay quizás el conocer el protocolo y el haber pasado ya un tiempo hablando de la posible muerte del Papa cuando se encontraba en el hospital y que se supiera que él tenía desde hace aproximadamente 3, 4 años listo sus deseos para cuando muriera, su propio protocolo. Fíjense ustedes que no quiere ser enterrado en donde se entierran a todos los papas, sino en la Capilla de la Virgen,
de quien él es devoto y que es la capilla a la que visitaba casi todos los días. Eso hizo que la gente fuera teniendo conocimiento de cuáles serían los pasos a seguir cuando muriera el Papa Francisco, y parece, o aparentemente sentimos nosotros, que era una información que ya se esperaba desde que estuvo interno por segunda vez y donde se dijo que tuvo hasta que ser intubado. Hay un cónclave, como ustedes saben, que es secreto hasta el momento, que tiene 138 cardenales electores, que debe seguir o que deberá decidir qué iglesia quiere para el futuro tras la muerte del Papa Mario Bergoglio. El Papa Francisco, como él mismo se determinó, él eligió su nombre en honor a la orden franciscana y a Francisco, el padre de los pobres, como se le decía. Muchos se preguntan si va a ser un papa europeo. Se dice dentro del Vaticano o entre los vaticanistas que es una especialidad en el derecho y en el periodismo de personas que saben específicamente cosas o manejan la intrínculis del Vaticano, que no será un papa latinoamericano, que probablemente eso es lo único que ellos tienen seguro. Pero como lo único seguro es la muerte, veremos qué sale de ese cónclave y si el humo será blanco o negro. Sí sabemos que hay una especie de corriente socialista que quizás podría ser dominante, pero falta tiempo todavía para decidir quién va a ocupar el lugar del Papa Francisco en la Santa Sede. La elección de su sucesor recae en este cónclave papal, que tiene 80 cardenales, tiene 138 cardenales, todos menores de 80 años, para que pueda durar, aunque sea 10, el Papa que se elija. Y además porque el conocimiento, la experiencia que tienen todos estos papas acumulada sería como una especie de consejo de consulta, de sanedrines, todos papas especializados en mantener la iglesia más allá de los próximos 100 años. Y la Capilla Sixtina es el lugar donde se decidirá el futuro de la iglesia. Es el próximo papa quien decide cuál es el rumbo que tomará la Iglesia Católica. Y la gran pregunta que se tiene que resolver es si quieren o de qué línea se quiere que sea el próximo papa, con las situaciones que vive el mundo, guerra en Oriente, la situación de Israel, que recae de una manera especial en la Iglesia Católica porque sus orígenes son religiosos, y además cuál es la dirección que va a tener la Iglesia en materia de los retos sociales que tiene el mundo. O sea que veremos quién continúa con el papado de Francisco o si será un papado completamente diferente. Ojalá que sea un continuador de la línea de Francisco, que tenga un perfil algo parecido. Creo que es lo mejor para esta etapa de la humanidad. Incluso uno de mis mayores lamentos por la partida de Francisco es que ha sido el único líder de estatura mundial que ha estado frontalmente contra todo tipo de guerra. Incluso el domingo él se despidió condenando el afán de rearme que hay en el mundo, condenando la matanza en Gaza. Ha tenido una posición meridiana en contra de la guerra en Ucrania. Dice que es una guerra insensata. Él no se suma al coro, que Putin es el malo, que no, es una guerra insensata. Y condena esa guerra. Entre los perdones que emitió Francisco, ¿ustedes acuerdan? Los indígenas, el asunto de los gays, de las mujeres. Hay uno que me llamó la atención. Dice él que la iglesia tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas. Eso es cualitativo, de pedirse perdón. Lo menos que puede ahora uno desear es que aparezca un papa que se meta en la onda esta guerrerita del rearme, o que se apandille en estos discursos fanáticos, religiosos, que pregonan la exclusión, que pregonan el odio. Yo recomiendo, hay que conocer de cerca a Francisco. Ayer recomendábamos un par de películas. Al principio decía que hay que leerse la encíclica, el Laudato Si, porque ahí usted va a encontrar la filosofía social del Papa, pero está en su memoria un libro, se llama Esperanza,
Dicen que es el primer papa que publica un libro autobiográfico. Yo no sé si eso es así. En vida. En vida. En vida. Bueno. O sea, porque él lo publicó antes de su muerte. Eso es lo que lo hace esa es la diferencia, porque yo he leído mucha autobiografía del Papa. Correcto. Bueno, yo espero que sea un continuador de Francisco. Los más conservadores son los menos. Ustedes mencionaban, creo que aquí, el de Guinea, apellido Sara, Robert Sara, que ese es un militante en contra de todo lo que predicaba. Ese mejor ni lo mencione. Francisco. Y de los más conservadores, papables, está el Raymond Burke de Estados Unidos, que es el sector más tradicionalista de la iglesia. Decía yo aquí en Son de Chanza que Trump, como dijo que ya casi está saliendo para Roma, a lo mejor él cree que ya puede hacer y negociar e imponer la voluntad de Cherry del mundo. Yo quiero un papa también y debe ser el mío, el de Estados Unidos, para hacer Estados Unidos más grande. Eso es lo único que le falta. Yo no lo dudo. Quiero mi papa. Que él está viendo cómo se cabildea. Para que tú veas cómo son las cosas. Aquí decimos yo quiero mi congreso. Allá dicen yo quiero mi propio papa. Dicen los vaticanistas, inclusive el Vaticano tiene su propio periódico y hay un libro que se escribió recientemente sobre quiénes son los sucesores del Papa Francisco. Y dicen los autores del libro, que lo hacen los vaticanistas justamente, que de lo único que tienen seguridad, si se puede tener seguridad de algo, es que no será un papa latinoamericano. Y además hacen el listado de quiénes son las personas, están los que mencionaste, Nelson, y otros más, y dicen que otra cosa que tienen seguro es que no será norteamericano tampoco el papa. O sea que parece que eso ya está hablado. Bueno, lo único seguro es que va a haber un papa. Eso sí es seguro. Después de eso, nada es seguro dentro del entorno del cónclave, porque al final nosotros evaluamos a la iglesia con la perspectiva del tiempo de nuestras vidas humanas y estamos hablando de probablemente la institución más antigua de la humanidad vigente, la que tiene más tiempo y la que todavía se mantiene. Hubo otra. Curioso, Francisco murió el mismo día de la fundación de Roma, 2778 años antes, y él era el obispo de la ciudad. Y todavía esa Roma se mantiene en el papado, que era la sucesión que se trata de imponer de Constantino hasta el día de hoy. El tema es, lo interesante es que son discusiones que salen a lo terrenal, que son extramuros, que podemos participar, que podemos especular, que podemos aventurarnos, pero luego, cuando se toma la decisión, cuando la teocracia más antigua de la humanidad, mediante un proceso absolutamente democrático, elija quién va a ser el autócrata, porque esa es la realidad. El Papa ata y desata en la tierra y en el cielo. Y eso lo dijo Cristo en el Evangelio de Juan, me parece. Entonces, ese poder de atar y de desatar, de perdonar y de no perdonar, solamente lo tiene el Papa y es delegable por el Colegio de Cardenalicios. Lo interesante es, una vez se tome esa decisión, los caracteres de irreversibilidad son nulos. Por eso, todas estas negociaciones, por esto todas estas ventilaciones, por esto todas estas trapisondas, todos estos rumores vaticanos de pasillo, porque una vez se cierre y haya fumata blanca, ya no hay reversa. En la película del Padrino es que hubo reversa, pero en la vida real, miremos a Bergoglio, su santidad Francisco enfrentó a todos y a todos al mismo tiempo y a las órdenes más poderosas dentro de la Iglesia Católica, con más presupuesto y con más solvencia. Y sencillamente, sin ir más lejos, al Opus le pasó un bulldozer por arriba. Y era algo impensable en un papado de Juan Pablo II. Entonces, al final de cuentas, ¿qué papado querrá la Iglesia para poder dialogar con la humanidad del siglo XXI? Esa es la respuesta que los cardenales tienen que buscar en sus corazones. Elegir a un papa que sea capaz de hablar el lenguaje que la humanidad puede hablar en estos momentos, sin perder de vista la misión confesional de la Iglesia en tiempos tan turbulentos. Y en tiempos tan turbulentos, un papa turbulento sería lo que menos convendría. Miren, esa es la pregunta que se está debatiendo y que se debatirá durante los próximos días en los pasillos del Vaticano, ¿no? ¿Cómo debería ser el próximo papa? Y es la pregunta que se hacen los que tienen que elegirle, sobre todo por las cualidades que debe tener la persona que representa para los católicos la figura de Dios en la tierra. Y vean que decir esto tiene una implicación que quizás suene
un poco antigua desde la perspectiva de la modernidad, desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Pero una de las cosas que yo creo que ha hecho al Papa Francisco un hombre de admirar, aunque uno no necesariamente estuviese de acuerdo con todo lo que hizo, o más bien con cosas que dejó de hacer, tiene que ver con que era un hombre respetado por coherente. Era un hombre respetado, sobre todo en virtud de temas de humildad, de a lo que él se exponía desde la perspectiva de los privilegios que podía tener y que decidió dejar de un lado. El Papa Francisco era uno de los hombres más queridos, según encuestas internacionales, mejor ponderados por católicos y también por no católicos, por fieles y por agnósticos. Por lo tanto, yo creo que vamos a estar hablando de la figura de Francisco durante un buen tiempo. No he tenido la oportunidad de leer en su totalidad el libro autobiográfico Espera, que en español es Esperanza, pero sí he rescatado algunas frases que yo creo que son fundamentales para comprender el impacto de Francisco en ámbitos en los que se le consideró reformador. Por ejemplo, se habla de que Francisco fue un combatiente en contra del tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia, pero también hay que decir que su antecesor, Benedicto XVI, había sacado a más de 400 sacerdotes acusados de abusos sexuales contra menores y contra, en fin. Pero también es cierto que aunque Benedicto fue ejecutivo y sacó a 400, ¿verdad?, también es cierto que fue Francisco el primero que pidió perdón públicamente y hablaba de este tipo de situaciones tan terribles desde una lógica de la vergüenza. En el 2019 estableció el llamado motu proprio, que era una medida que obligaba y que obliga a los miembros del clero a denunciar casos de abuso sexual. Eliminó el secreto político en casos de este tipo y sostuvo reuniones con las víctimas para que en su voz estas situaciones por lo menos tuviesen el sello papal de que no podían seguirse repitiendo. Cuando ustedes le preguntan a las víctimas, te dicen, eso resultó insuficiente. Eso sí, era un mensaje, pero no hemos sido resarcidos. El Papa pidió perdón, incluso en algún momento en el que en Chile hay un caso del obispo Juan Barón que defendió a un abusador. El obispo lo defendía, encubría lo que había ocurrido. Y el Papa Francisco al principio le defendía. Posteriormente, cuando se instaló una comisión que determinó lo que había ocurrido, el Papa tuvo que salir a pedir disculpas. Y por eso empecé el comentario diciendo que el Papa era la figura, o es la figura para los católicos de Dios en la tierra. En este caso se plantaba como un hombre de Dios que podía pedir perdón. Y yo creo que ahí está el alcance, o uno de los alcances de esta figura histórica que va a dejar pues muchísimo para leer, muchísimo para reflexionar. Ni hablar del asunto de las migraciones. Creo que el Papa habló en el desierto, porque si bien una de sus primeras visitas fue en el caso de Lampedusa, el tema migratorio sigue siendo un drama humano en múltiples países. Y no es menos cierto que también acá en la República Dominicana. Vamos a hablar de más temas sobre los papables. Hay muchos. Yo podría pensar que por la cercanía del señor Pietro Parolin con el sumo pontífice, con Francisco, tendría una ventajita. Además que Pietro Parolin, yo le conozco, no personalmente, pero lo recuerdo porque tuvo un rol muy activo, fue nuncio en Venezuela. Y tuvo una interesante posición de negociación, en principio con Hugo Chávez y posteriormente con el señor Nicolás Maduro. Además, Pietro Parolin es un hombre de Estado y es un diplomático a carta cabal. Sus primeras posiciones fueron las de secretario de Asuntos Políticos de Exterior del Vaticano, y eso le llevó incluso a establecer negociaciones con México, con China, con Vietnam. Tiene un rol, por decirlo de alguna manera, bastante
institucional y que busca tender puentes, establecer diálogos. Por eso que creo que Pietro Parolin debe ser considerado como uno de los papables. Hay otros, pero quizás no tengamos tiempo ahora para abordarlos todos. Ese es el tuyo. Bueno, ese es uno de los que yo creo que tiene más posibilidades, no es el que más me gusta. No, los papables yo tengo dos, lo tengo a él, el secretario de Estado, es por el perfil. Dicen que en este momento se necesitaría un papa de ese perfil diplomático. Sí. Bueno, Pietro Parolin cumple todas esas características. Por el mundo actual. Ahora, ese es uno. El otro que yo tengo es el de Filipinas. Tagles. Él tiene un nombre español, se llama que Luis Antonio. Déjenle eso al Espíritu Santo, que es el que selecciona. Tagles es el apellido de México, de Chile. Luis Antonio Tagles. Ese le dicen el Francisco de Asia. El Francisco de Asia, sí. Entre esos dos son los. Y es de los más jóvenes también. Creo que si no me equivoco tiene 69 años. Pero son muchos, los papables son muchos. 6-7. Déjenle eso entre los 6 o 7. Sí, es de los más jóvenes. Lo único seguro que dice Francisco, o sea, Francisco, te estoy dando. Federico. Hay otro que... Es que va a haber un papa. Tú puedes estar seguro que va a haber un papa. Eso va a haber un papa. Pero va a ser rápido. Mira, ahí está Tagle. Ahí está Tagle. Hay otro de quien se Ponme habla a Parolin, de la cercanía. Ese mayormente y Parolin, Pietro son los Pietro Parolin, ponlo también para que la gente lo vea. ¿Dónde dejan a Matteo Zuppi, el italiano? A Matteo Zuppi también íntimo suena del Papa Francisco, de quien se dice que con 69 años de los más jóvenes ayudó a todos los cambios que hizo el Papa Francisco. Comprometido con la justicia social y la filosofía del Papa. O sea que no descartaría tampoco al italiano. Vea, digamos que hay buenos perfiles y ojalá que se elija el mejor. Si eso es como la política aquí, que se hace cabildeo y todo lo demás, entonces no sabemos qué pasa. Esa es la política. Aquí es una caricatura con relación a lo que hacen allá. El Vaticano no se crea. No se crea. Mira, ahí está Pietro Parolin. Pero mira, un hombre te mira así, ya tú sabes lo que te está diciendo. Mira, se parece a un meme del presidente Abinader. Después que se cierra la puerta con llave, ahí no hay cabildeo. Antes puede haber y cuando se come. O sea que todas estas personas cercanas al Papa Francisco podrían darle continuidad a su política de iglesia. De Zuppi se dice que ha mostrado un enfoque ecuménico y que ha sido muy activo en la diplomacia internacional, incluso que ha liderado las operaciones y las misiones de paz del Vaticano y que es un defensor del diálogo con las diferentes comunidades y de una iglesia más abierta y menos dogmática. De él se dice que la cercanía con el Papa Francisco podría facilitar su elección, pero, ojo, como ahí se maneja el real poder, también esa cercanía puede generar resistencia entre los sectores más conservadores. O sea que en el Vaticano se vive la realpolitik. Y como se elige entre 138 personas y ellos no son removidos a menos que se porten muy, muy mal y se sepa. Entonces... Pero tú sabes que es lo grande, Yulisa. Quizás no hay mucho manejo. Pero además, oigan, van a estar en un lugar, no en las congregaciones previas, porque ahí ellos pueden entrar, salir, etcétera. Pero hay un tema. No hablan el mismo idioma. Hay algunos que no hablan italiano. Hay algunos que no hablan italiano. Entonces, ahí hay gente que nunca se ha visto la cara. Se están conociendo. Hablan el lenguaje del poder. Eso ayuda. Además, recuérdate que el Señor puso a sus apóstoles a hablar en lengua. Así que ellos se van a entender. Resulta que los papables, los 5 papables, son los más cercanos al Papa Francisco. O sea, que entre ellos se comunicaban. Entre ellos se conocen. Veamos de qué color va a ser la fumata. Pero no sé, por eso digo, en la elección anterior nos sorprendió que Francisco no estaba en ninguna lista. No estaba. Entonces, hay algunas aproximaciones, sin embargo, puede haber una sorpresa, como decía Federico. Bueno, pero ya ustedes saben, Zuppi, Table, Parolin. Zuppi, ¿cómo es Zuppi? Tagle, Parolin. Y falta Federico. No, lo que decide el Espíritu Santo. Vámonos a la pausa. Son las 8:05 de la mañana. Regresamos a Despierta con CDN. Está con nosotros Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Tenemos muchos temas para hablar con Guido, algunos que ya están en la palestra. Buenos días, ¿cómo estás, Guido? Bienvenido. Buenos días, un placer venir aquí y conversar con 2 distinguidas damas y 2 excelentes caballeros que me seducen por la mañana con las medias que tienen. A los caballeros. A los caballeros. Guido, queremos preguntarte antes de iniciar con preguntas políticas y temas que ya sabemos que vas a tratar, operativos del Consejo Dominicano de las Telecomunicaciones, a propósito de la situación que se vive con las víctimas del jet set. Indotel tiene por ley
digamos que la custodia por parte del Estado de los documentos relativos a las emisoras y el espectro de los medios. Nosotros queremos saber si puedes compartirnos si ha sido Indotel notificado, informado, ha habido algún movimiento respecto de la operación que lleva a cabo el Ministerio Público con inmovilización de bienes para, digamos que, ser consecuentes con la operación de investigación que se lleva a cabo con los dueños del establecimiento, que también son dueños de medios de comunicación. Bueno, reiterando las gracias por la invitación, Indotel como órgano de las telecomunicaciones lo que hace es establecer un asentamiento de la documentación respecto de los titulares, tanto de canales de televisión, como emisoras de radio, como red de cables. Ellas están depositados toda la documentación al respecto. Yo no tengo el consentimiento del Consejo Directivo, yo actúo por mandato del Consejo Directivo. Sin embargo, debo decir que nosotros somos guardianes del fiel cumplimiento de la ley. Y si el Ministerio Público ha establecido una decisión de carácter preventivo, nosotros tenemos que darle fiel cumplimiento a ese mandato y por vía de consecuencia comportarnos institucionalmente. Eso es lo que va a hacer Indotel. De conformidad con la Ley de Libre Acceso a Información Pública, cualquier ciudadano puede procurar información al respecto. Repito que ya están los asentamientos de las características de la estructura societaria de todas las empresas radiales del país, no de un grupo exclusivo, como de este grupo también. Y nosotros vamos a actuar de conformidad con la ley. Pero, yo me quedé pensando y hubo este momento de reflexión sobre lo que acabas de comentar, Guido, porque quizás sea bueno ampliar hasta lo que en este momento ha ocurrido. ¿Qué mensajes ha recibido Indotel? ¿Qué instrucción? ¿Qué solicitudes se han emitido por parte del Ministerio Público? Nosotros entendemos que es una investigación que está en curso, sin embargo no tenemos demasiados detalles sobre la composición de quién lleva adelante la investigación, de los peritos, si se han determinado cuáles van a ser, etcétera, pero específicamente con lo único que conoce institucionalmente el Indotel es una acción del Ministerio Público que en su fase de investigación genera una especie de prevención respecto al comportamiento societario de esas empresas. Más nada. Eso es lo único que ha recibido Indotel. ¿Cuándo lo recibió? Y por vía de consecuencia, hoy es martes, ayer. Y por vía de consecuencia nosotros somos obedientes a un mandato, en este caso del Ministerio Público. Y vamos a estar abiertos a cualquier tipo de información porque la transparencia es la regla de comportamiento del Indotel. Esto se supone, Guido, perdón, que es, digamos que la solicitud al Indotel de que no se haga ningún tipo de operación de transferencia societaria, para que la gente que está en su casa comprenda de qué estás hablando. Correcto. Son una medida cautelar, o sea, sí, claro. Me sorprende que haya sido ayer porque eso se anunció desde el viernes, sábado. Sí, pero oficialmente el documento llegó al Indotel ayer, por las características de Semana Santa, recuerda. Claro. Guido, hace un tiempo estuviste con nosotros aquí en una entrevista, aquí un almuerzo también que sostuvimos, y planteaste una serie de noticias que en su momento las que iban a ser importantes. Está el tema de la cárcel, que luego lo vimos, el tema del sistema cerrado de alerta de mensajes de emergencia, y creo que ahora como país y como vivimos lo pudimos ver. ¿Cuál es el estado de situación de todas estas iniciativas que tiene la presidencia de Indotel en este periodo? Ok, con muchísimo gusto. Nosotros hemos diseñado desde nuestros inicios en Indotel un cuerpo de acciones para reivindicar lo que nosotros llamamos colocar la tecnología al servicio de la gente. Y frente a eso, yo pienso que sin que los números impliquen el orden de la importancia, nosotros comenzamos con una iniciativa que se llama la televisión terrestre digital. Quiero decirlo porque eso impacta a 940,000 familias en la República Dominicana. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en coordinación con el Indotel para hacer un balance de cómo en la República Dominicana el concepto de apagón analógico podía dejar en el rezago a una cantidad considerable de familias. ¿Dónde lo hemos comenzado? Ya está resuelto el tema del este, del Gran Santo Domingo. Estamos actualmente distribuyendo 94,000 en Santiago para concluir en el sur. La información que tenemos que dar hoy es que antes del 31 de diciembre de este año el concepto de apagón analógico va a estar resuelto en la República Dominicana. 1. 2. El tema de mayor perturbación es el tema de la legalidad. Yo debo decir que cuando llegamos a Indotel existían alrededor de 32 emisoras ilegales
y 29 irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la irregular no es otra cosa que no sea aquella que transitó el camino de la legalidad y cayó en una falta. Eso es solucionable. Las ilegales nunca tocaron la puerta de Indotel. De 32 hemos cerrado 18. Hay un procedimiento, pues nosotros creemos en el debido proceso. Y todo el que te llama diciendo no, que yo soy del partido, que soy general, que soy diputado, que soy senador, eso no tiene razón de ser. Le hemos cerrado y por vía de consecuencia seguimos actuando en esa dirección. Otro tema que sí nos llama la atención, y lo quiero decir aquí, es el tema de las interferencias en toda el área fronteriza. Es un dolor de cabeza que hemos tenido. Inclusive, ya hemos coordinado con el presidente de la República hacer el anuncio oficial de un esfuerzo de soberanía radial. Miren por qué. Regularmente las emisoras del área fronteriza son muy frágiles. Y desafortunadamente, como en el vecino país no tenemos un interlocutor, tenemos que construir una solución a la dominicana, respetando todos los márgenes de legalidad, inclusive intimando a la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para que sepa cuál es la situación. Y yo debo decir a ustedes que en los próximos 30 días, las históricas emisoras del área fronteriza, tanto por el ámbito de la línea como por el sur, van a ser subsidiadas, financiadas por el Indotel, sobre la base de una programación en la que gente tan cercana a nosotros como, qué sé yo, historiadores, intelectuales académicos nos van a acompañar con el tema de cápsulas educativas. El tema musical, por ejemplo, para hacer una programación de música dominicana. ¿Por qué eso me surge? Porque yo estuve en Hondo Valle, no sé, me imagino que ustedes conocen perfectamente Hondo Valle, y se escuchaba más compa que merengue. Entonces, en función de eso, nosotros hicimos un estudio que lo vamos a publicar para, una vez publicado el estudio, definir las políticas públicas en esa dirección, pero debo anunciar que nosotros tenemos los recursos disponibles para que las emisoras de toda esa franja fronteriza dejen de ser desatendidas de la voluntad oficial. ¿De cuántas emisoras estamos hablando y cuántos 31. recursos? ¿Y el recurso para esos fines se ha determinado? De arrancada tenemos 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Guido, pero fuera del contenido, el tema de la interferencia, para poder entenderlo como un lego, de cómo una señal cruza una frontera, cómo se neutraliza desde este lado de la frontera, un tema de potencia, un tema de déjame explicarlo técnicamente. El problema es que como nuestras emisoras en el área fronteriza son frágiles, el nivel de potencia de las emisoras del hermano país nos penetra. Hemos construido una solución a la dominicana, por eso hemos puesto de conocimiento de la UIT todo el funcionamiento, porque hay un componente de carácter técnico. Y en función de eso vamos a decidirla. Yo no quiero oficialmente anunciarla porque estoy esperando que llegue el momento para, junto al presidente de la República, decidir cuáles son las acciones. Pero ya hicimos el levantamiento de historiadores que van a contribuir con nosotros en cápsulas educativas. Música, gente que va a contribuir con nosotros en eso, para restaurar el espíritu de lo estrictamente dominicano, porque para mí es contradictorio que en toda esa parte de la frontera, repito, tanto en el ámbito de la línea como del sur, exista mayor penetración de emisoras haitianas que dominicanas. Y no estoy diciendo otra cosa que emisoras haitianas porque es el país vecino. Si fuera Suiza, digo Suiza. Higüey pasaba con Puerto Rico. Correcto. Exacto. Guido, el bloqueo de las señales celulares en la cárcel, por enésima vez se anuncia un plan y han fracasado muchos generales. Un lego de la materia dice, pero mejor prohíban el uso de celulares y así. ¿Qué has hecho tú diferente de que ahora eso va a funcionar? Ok, mira, uno de los asesores nuestros, que es un judío, me hablaba de las características que tiene el dominicano. Yo creo que fue Hitler que escribió un libro que se llama El Pueblo Dominicano. Los dominicanos seguimos siendo los mismos. El nivel de desesperación y la falta de información. Mira, lo primero que hicimos fue que dimos los recursos. Uno, resuelto el tema de los recursos, está en una etapa de evaluación técnica el tema del monitoreo de las cárceles. ¿Qué hemos hecho diferente? Que sacamos la supervisión al DNI y a Indotel, porque el problema era que la supervisión quedaba en el sistema. Ustedes saben cuáles eran los niveles de corrección que existían ahí. Tenemos un plazo de 90 días en la intención de que se está observando el comportamiento de las cárceles. No es modo de chiste, pero lo que voy a decir es cierto. Producto de ese monitoreo, determinamos que en una de las cárceles había hasta una consulta de brujería. O sea, gente que tenía esa vocación por la fe alternativa, ¿no era? Entonces llamaba y se consultaba. Bueno, por llamada. Sí. Un consultorio telefónico. Un call center, pero espiritual. Correctamente. Entonces,
porque tenemos un monitoreo, lo estamos definiendo y resolviendo. ¿Cuál es el inconveniente? Que no podemos anunciar los centros que están en observación. ¿Por qué? Porque la creatividad delictiva de nuestros queridos privados de libertad, ustedes saben cómo es. Amplia, sí. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso, está en una fase de observación. Y cosas que hemos determinado, por ejemplo, acciones de carácter hasta criminal, que se han podido determinar por el monitoreo, lo hemos resuelto. ¿Cuál es el inconveniente técnico pendiente? Que cuando todo el mundo se ha desplazado para las parras, vamos a resolver el problema de que cuando el entorno carcelario está lleno de habitantes, eso puede bloquear el servicio de mucha gente. El mejor ejemplo, La Victoria. Hace 60 años, cuando se inauguró La Victoria, no teníamos ese problema porque no estaba poblado. Vayan ahora a la cárcel. Hay gente que vive enfrente. Sí. Entonces, hemos resuelto técnicamente generando la selección de los centros carcelarios donde no está poblado. ¿Cuáles son los centros que no están poblados? Bueno, hay uno que yo digo que es un pedazo del infierno en la tierra, que es el 15 de Abasto. Si ustedes no han ido, no vayan, no vayan, porque la verdad es una cosa terrible. Hay otra que está en Higüey, que esa fue la que se quemó una vez, no sé si ustedes recuerdan. Que ha tenido varios problemas. Correctamente. Esa no tiene un entorno poblado y se nos facilita. ¿Cuál es la otra? Bueno, en Santiago, la de ustedes, porque tiene el río detrás. Entonces, hablo de Rafey, ¿eh? Sí. Entonces, esa tiene mayor facilidad. Y la de La Vega. Esas cuatro no tienen, por ejemplo, mira la experiencia que tuvimos en La Vega. Yo andaba con las autoridades y me dijeron, ¿usted sabe cuál es la técnica de la paloma? Yo dije, no, yo no sé cuál es la técnica de la paloma. Bueno, producto de ese proceso de monitoreo, desconocido por muchos, pero efectivo, habían personas que llegaban en un motor, lanzaban la droga en el patio, el que tenía el control del patio la distribuía y rentabilizaba su estadía como privado de libertad. Entonces, esas son cosas que se han ido construyendo sobre la base de un nivel de secreto, porque si lo decimos de manera pública, yo respeto mucho la condición de privado de libertad, pero el nivel de creatividad delictiva que hay adentro, eso no tiene precedentes, pero hemos ido avanzando significativamente. Guido, a propósito del papel del Indotel frente al servicio telefónico y de línea de las cárceles, que es sorprendente, en el año pasado, antepasado, se hizo un informe sobre La Victoria y dentro de los hallazgos que llamaron la atención nuestra fueron los 7 kilómetros cableados para internet desde la cárcel. O sea, había un centro de internet, un distribuidor de internet o un vendedor de internet en La Victoria. Es un proveedor. Sí. Y él cableó 7 kilómetros en el pueblo y entonces se cobraba en La Victoria. Sí. Eso solo es posible, mi querida amiga, como resultado de la complicidad de las autoridades carcelarias, tan elemental como eso. Por eso la supervisión la hemos sacado de las cárceles. La tiene el DNI y la tiene el Indotel. Quien se conecta, el Indotel se va a dar cuenta al minuto. O el DNI también. Pero yo tengo que admitir públicamente que eso es el resultado de los niveles de complicidad que hay. Pero todavía están ahí los 7 No. Guido, yo quiero preguntarte, tú dijiste una vez que un decreto no cambia convicciones. A mí. A usted mismo. No sé a otro. Perfecto. Y en estos días estamos hablando de varios temas en el país y creo que quizás el escenario de la política diaria ha tenido un suspenso, por decirlo, o una breve pausa, porque bueno, lamentablemente hemos visto unos incidentes, hay un shock nacional. Pero ayer se pusieron en operación algunas de las medidas con el tema migratorio, por ejemplo. Quiero tu ponderación, tu valoración personal sobre las decisiones que está tomando el gobierno dominicano en este sentido y sobre su viabilidad y factibilidad y sostenibilidad en el tiempo, también considerando el tema presupuestario que esto va a significar para el país. Sí, pero con gusto, yo sigo pensando igual. Primero, todo Estado tiene el derecho de definir sus políticas migratorias. 1. 2. El déficit histórico que hemos tenido respecto a nuestras políticas migratorias, que la gente enfatiza con el tema del hermano país, pero hay un solo problema, y es que el 90% de los extranjeros indocumentados en la República Dominicana provienen de ese país. Claro. Si fueran belgas, digo Bélgica, pero son de Haití. Y frente a eso, yo lo que sí creo que históricamente hemos fallado y hay un rezago en términos de que los habitantes del hermano país, sobre todo en la comunidad internacional, han construido el relato del frágil perfecto, del débil. Y sobre esa base hemos tenido históricamente una imagen internacional en esa dirección. Yo estuve recientemente en la OEA
Y cuando vino el argumento de derechos humanos, les referí ese argumento a ellos, diciendo que no, que este ha sido un país solidario y consecuente con Haití, pero que nos permitieran construir nuestros parámetros migratorios, como lo hacen los Estados Unidos. Yo creo que en la actual coyuntura el gobierno dominicano tiene que, no por una coyuntura, sino por el resultado de que las políticas migratorias históricas han fallado. Y por vía de consecuencia necesitamos compensar esa falla. Yo creo que mientras se respeten los procedimientos de derechos humanos y el protocolo de garantizar el debido proceso, el Estado dominicano tiene ese derecho. Yo lo refiero siempre a este tipo de debate a cifras de carácter estadística. En los últimos 8 años, el gobierno dominicano o los gobiernos han gastado 10.000 millones de pesos en parturientas. La relación hace 8 años era 85-15 en los hospitales públicos. 85 dominicanas, 15 haitianas. Está 65-35. Entonces, el Estado dominicano tiene un problema en sus finanzas públicas con eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Defender con responsabilidad el derecho que tenemos a actuar en consonancia. Creo que el ambiente internacional, fundamentalmente con la actual administración norteamericana, habrá de facilitar que el Estado dominicano actúe con mayor nivel de apertura. Porque es evidente que cuando los Estados Unidos están diseñando políticas de deportación, están en su derecho. Cuando eso pasa allá, van a tener mayor capacidad de entendernos a nosotros porque definimos una política migratoria con las actuales características. Si yo me rompo una rodilla y voy al hospital presbiteriano, en la 165 y Broadway, bueno, yo pago el servicio. Eso no pasa aquí. Y evidentemente nosotros tenemos que actuar en consonancia con esas aspiraciones. Guido, en algunos países como Perú, por ejemplo, ya el derecho a las telecomunicaciones, al Internet, tiene rango constitucional. Sí, claro. Y aquí ya hay jurisprudencia constitucional en ese sentido, aunque no hay una normativa taxativa, pero no son derechos limitantes. ¿Cómo está para la ciudadanía el derecho, el ejercicio de ese derecho en cuanto al acceso, en cuanto a la disponibilidad, en cuanto a la penetración de una herramienta como la Internet, que es el pilar de la comunicación de la sociedad del siglo XXI? Mira, nosotros traemos unas imágenes y quiero que nos ayuden, para que ustedes vean cómo los dominicanos, en términos de penetración del Internet, estamos en la región. Yo decir aquí que estamos por encima de Brasil, Colombia y México, yo pienso que es una cifra significativa. El nivel de penetración que tiene el Internet en la República Dominicana es 84.6%. Eso es un hecho significativo. Y traje las imágenes porque Speedtest en Semana Santa, los inicios, dio una información incorrecta respecto de penetración con Haití. Que era casi lo mismo que Haití. Era un error. Y lo puedo explicar. Mira, ahí están las cifras de dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos, señores? Por encima de Brasil, México y Panamá. Estamos por debajo de Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica. Y la proporción respecto a Haití, nosotros estamos en 84.6, ellos están en 40. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Speedtest es una plataforma que hace cálculos posicionales, no aritméticos. Por ejemplo, si yo calculo el nivel de penetración en Petionville, es bueno, pero solo el 40% de la población. Mire ese cuadro que nosotros tenemos en toda la región de cómo andamos en términos de penetración. Estamos bien. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros? Que una cosa es la cobertura y otra es el carácter significativo de la conectividad. Se llama así, conectividad significativa. ¿Por qué? Porque en países como los nuestros hay un tema también de pobreza y de exclusión. Tú ves mayor nivel de conectividad, claro, en mayor nivel de ingreso, y donde hay el factor pobreza, evidentemente hay una conectividad mucho más frágil. ¿Qué ha hecho el Indutel? Desde diciembre del 24, nosotros tomamos una resolución en la que garantiza una mayor calidad en el servicio. La crítica constante de que me vendieron un servicio y el servicio es malo, bueno, eso se resolvió. ¿Por qué? Porque desde el año 2020 el nivel de megabit que existía era de 4. Nosotros hicimos lo siguiente: aumentamos 30 en bajada, 10 en subida y 8 en los móviles, para garantizar un nivel de estándar de suficiente calidad para que el servicio que se reciba sea bueno. Otra cosa, ¿qué hicimos? Por 4 años se estuvo discutiendo en los tribunales, en el Tribunal Constitucional fundamentalmente, una decisión que se llama el roaming nacional. ¿En qué consiste eso? Nosotros ganamos esta decisión y yo quiero decirles que los dominicanos y dominicanas tendrán la siguiente oportunidad. Hace 1 año, 2 años, 3, tú estabas en Miches y si se te pichaba una goma, tú no tenías la conectividad inmediata porque tu compañía... bueno, mira, el ejemplo. Por eso hay gente que tiene 2 o 3. ¿Tú sabes por qué?
porque a lo mejor una de las compañías no tenía la infraestructura para establecida y cuando tú estabas en una área donde no había ese nivel de estructura, ¿qué pasaba? Tú tenías que depender de la compañía que tenía una infraestructura. Y en este caso, lo que hicimos fue, mediante una decisión del Tribunal Constitucional, decir, no importa la compañía que usted esté adherido, automáticamente usted hay que darle servicio. Es una conquista respecto del tema de los usuarios. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Miren, nosotros hemos proyectado el primer congreso que va a reivindicar una vinculación entre gente que tiene en el ámbito internacional una experiencia, se llama Indotel 4.0, combinado con muchos emprendedores en la República Dominicana que tienen éxito y han conectado sus empresas en el orden global. Por ejemplo, la gente dice, bueno, ciberseguridad. Bueno, este año, 20 billones van a ser el presupuesto que se va a vincular en el tema de la ciberseguridad. La gente me dice, ¿en qué el tema de la ciberseguridad es en el orden práctico? Hay los ciberataques que sufrimos nosotros todos los días. Yo, por ejemplo, nosotros hicimos un nivel de conectividad en 52 comunidades en el sur. Ah, bueno, antes de esa conectividad, si usted estaba en el destacamento de vengan a ver, pero había cometido una fechoría en Miche, el destacamento no sabía de sus antecedentes, bueno, ahora tirado un clip lo puede hacer. Antes de yo ingresar aquí, ustedes estaban hablando de Netflix, por ejemplo. Ustedes se imaginan que en Tabararriba, hasta la conectividad que nosotros hicimos, ellos no conocían Netflix. Bueno, lo conectamos. Y si yo tenía un primo y vivía, qué sé yo, en San Juan de la Maguana, y ese primo me mandó un iPad para hacer mis tareas, bueno, si la persona vivía en Juan de Herrera, no podía hacer su tarea a través del iPad. Bueno, ya lo hemos conquistado. Por eso los indicadores internacionales dicen lo bien que vamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a invitar 6 y 7 en el Hotel Jaragua. Un congreso con esas características en la intención de conectar a la mayoría de los dominicanos con el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial. Hacia el año 2030 la inteligencia artificial va a significar 15% del PIB mundial. El concepto de el Big Data, por ejemplo, que mucha gente aquí desconoce. Hay una experiencia en Colombia y México de cómo con el concepto de Big Data ellos han sido capaces de prevenir enfermedades catastróficas. Eficientizan aspectos fundamentales de la gestión pública. Entonces, estamos alentando a una enorme capacidad de talentos jóvenes en el país para que entre el 6 y el 7 nos acompañen para hacer, no me gusta usar el término en inglés, pero es ID Lab, en la intención de que esas experiencias sean importantes para que un sinnúmero de jóvenes en el país demuestren la capacidad y la vocación para hacer negocios globales. Bueno, ahí está la invitación hecha. 6 y 7. Sí. De mayo. La innovación empresarial, un programa. Muy bien. Guido, tú estás por el libro, aunque eres de lo presidenciable, ya has cumplido tu palabra, tú estás en tu trabajo. Y sabe de tú después, más adelante, que vamos a hablar de eso. Cuando yo me dedique a eso, voy a dejar estas funciones. Pero el tema está rodando. ¿Cuál es? El de lo presidenciable. Se suman candidaturas. El hecho del doble candado ha elevado el apetito de alguna gente. Yo recuerdo una carta tuya, Paliza, la tengo por aquí, octubre 2. Sí. Donde tú fijaste más o menos tu posición al respecto. Una campaña adelantada, hace daño, etcétera, etcétera. Dando una valoración de cómo tú estás viendo, porque ahora hay que incorporar a la vice, no sé a quién más. Mire, yo siempre he sido rudo en el juicio. Porque yo creo que en la República Dominicana, no hablo de mi partido, hay un proceso de arrabalización de la aspiración presidencial. Repito, un proceso de arrabalización de la aspiración presidencial. Como los componentes que caracterizan la aspiración no están vinculados a la formación cultural, a la carga ideológica, a la capacidad de los talentos, esta vocación inmediatista ha construido la idea que la fuerza del dinero se impone sobre las capacidades. Y eso ha generado un desastre en el espectro político dominicano y, digo yo, mundial. Frente a eso, mi partido tiene que ser cuidadoso, porque constitucionalmente cualquiera puede aspirar, pero todo el mundo no tiene el talento para una candidatura presidencial. ¿Qué se hace entonces, Guido? Yo creo que generar el nivel de conciencia suficiente hacia lo interno del partido y en la sociedad, porque no solo con el partido, cuando los partidos han querido imponer sus marrullas a la sociedad le reacciona. Pregúntenle a Gonzalo. Entonces, hay una toma de conciencia en la sociedad. Y en el partido hay que distinguir lo siguiente.
No todo el que dice que aspira a la presidencia posee las condiciones. Lo que hay es un proceso de conectar la nómina pública a la legítima aspiración, creyéndose que eso lo hace presidenciable. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque en el espectro opositor, yo soy de la gente que cree que el candidato va a ser Leonel. ¿De verdad? Yo creo que el candidato de la oposición va a ser Leonel Fernández. Hay mucha gente que juega a la ciencia ficción y se quiere inventar otra cosa, pero la realidad parece ser que él va a ser el candidato. Yo le pido a mis compañeros de partido, y yo no estoy en campaña, que después que Luis Abinader bajó, estando arriba en las encuestas, y organizó un proceso de debate, yo quiero que en el fondo de su conciencia, ustedes, que son observadores y actores, me digan a mí o le digan a la sociedad si es verdad que los compañeros que legítimamente aspiran a ser presidenciables tienen el talento, la formación, la capacidad de comunicar, las destrezas, la base cultural para ir a un debate. Entonces, yo creo que eso es un problema que va a afectar la calidad del producto democrático. Porque aquí, óyete, Freddy Veragoico, Dios lo tenga en gloria, siempre, caricaturizó la forma de hacer la política. Se buscó a Morrobel, que era un personaje que le entraba patada a las reglas esenciales, pero decía que él podía ser presidente de la República. Aquí hay un club de Morrobeles que creen que pueden ser presidente de la República. Están en todos los partidos políticos porque la fuerza del dinero ha sustituido la calidad y la competencia. Yo le decía a ustedes fuera del aire que en la Semana Santa, a pesar de la intranquilidad de mi hija y sus amigas, ¿verdad?, pude disfrutar del libro de Miguel Guerrero. Tú podías discrepar lo que tú quieras de Peña, Bosch y Balaguer, pero ahí había una base cultural, había un equilibrio, la calidad democrática se elevaba. Entonces, sienta a los aspirantes de todos los partidos aquí, de todos los partidos. Usted leyó los clásicos. Venga acá, siéntese aquí. Usted leyó La Madre de Gorky y Tarajulba de Nicolás Gogol. Usted se ha leído el pensamiento pesimista dominicano, comenzando por José Ramón López. Dígame qué usted lee. ¿Dónde está qué artículo usted publica? Entonces, aquí hay una vaciedad que va a contribuir a que el espíritu de un outsider siga creciendo. Y yo en mi partido tengo sentido crítico, no solo por la calidad de los aspirantes, no a la presidencia, sino a los puestos electivos, pero otra cosa. Porque yo digo las cosas que mucha gente no se atreve a decir. Miren, mi hermano, esa dificultad que hemos tenido nosotros de no hacer conciencia de que nosotros le ganamos al PLD porque fuimos capaces de construir un perfil ético frente a la sociedad, manteniendo distancia de esos comportamientos incorrectos. Si nosotros no cuidamos el comportamiento del partido y tenemos 2 o 3 sinvergüenzas con problemas de droga en Estados Unidos, si nosotros no cuidamos el comportamiento de gente que ya llega a la administración pública creyendo que puede transferir fondo público en bolsillo privado, la sociedad va a reaccionar en contra de nosotros. Guido, parece que un presidencial le llamó a producción y dijo, dile a Guido que acabamos. No siga con el tema. Yo cambiaría... No, yo no tengo tema prohibido. Yo cambiaría a rabalizar por cualquierizar. Está como más elegante. Acuérdate que yo soy de un barrio de Ciudad Nueva y no he tenido la pompa social de un santiaguero de sección como tú, que tuvo acceso a esos conceptos. En la Chiva. Yo soy el nieto de una lavandera, mijo. Hijo de Carmen Mazar. Dile, Nelson, en la Chiva. Y en la Chiva ya progreso. No, pero tú tenías acceso a mayores niveles que yo. Yo supe que el pollo tenía pechuga después de viejo. Bueno, no, pero cuando Cuba liberalizó un poco la tarjeta, dicen los cubanos, oye, chicos, yo no sabía que el pollo tenía 2 muslos. Era uno. Sí, tú sabes que, a modo de chiste, mi mamá me acaba que yo digo esto, pero mi amigo me dice, no, pero tu hija se ve muy grande, muy fuerte. Le digo, no, lo que pasa es que a ella la comida no le llegó de piconazo como a mí. Sí, la salud, doña Carmen, ¿cómo está? Bien, fuñendo muchísimo, muy bien. Esta semana ya va a fuñir mucho, que tenemos el 24 de abril, viene el 28 de abril, por ahí. Sí. Esa generación se recrea con eso. Ayer estuve en la despedida de Luis Antonio Blanco Peña. Aprovecho la oportunidad. El pai murió. Gracias, Guido. Gracias, Guido. Qué bueno tenerte aquí siempre. Gracias. Y qué bueno ver que dominas bien el Indotel. Sí. No todos los funcionarios que han pasado por ahí lo han dominado de esa manera, pero qué bueno que sucede así. Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo de Administración de Indotel, nuestro invitado hoy. Vamos a la pausa. Estamos en tiempo de deporte con Manuel Acevedo y vamos a darle un panorama general de todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Buenos días, Manuel. Sí, señor, buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y buenos días a todos. Feliz de estar aquí con todos ustedes y
de manera internacional porque estamos en los playoffs del baloncesto de la NBA y ayer una noticia que quizás no es contenta para los dominicanos, que mucha gente está emocionada con Karl Towns y los Knicks de Nueva York. Nada, los Knicks perdieron, un partido que jugaron mal y sobre todo Karl Towns jugó mal. En 10 puntos en 33 minutos, tirando de 11-5 desde el campo. Esa falta de consistencia de Towns afectó radicalmente lo que pudo haber sido una victoria, no solo un partido más reñido, porque el conjunto de los Knicks estaban perdiendo el partido por un margen importante, estaba de 10 puntos, de 12 puntos, 13 puntos, y pudieron descontar para llevar ese partido a 4 puntos, restando un minuto de juego, un disparo de 3 de Jalen Brunson que no pudo ser, ya cometen la falta y ese partido ahí se le fue de las manos. La serie se empató a 1, hay que darle crédito a J.B. Bickerstaff, el dirigente de Detroit, de tomar un equipo que estaba en el último lugar la temporada pasada para en este instante llevarlos a postemporada, siendo el 6º mejor equipo de la Conferencia del Este de la NBA, y eso lo hace ser finalista entre los mejores dirigentes de la NBA este año. El otro partido lo ganó el conjunto de los Clippers, empatando la Serie 1 también. Sorprende a Nikola Jokic con la victoria 105-102. Ese partido siempre lo estuvo dominando el equipo de Los Ángeles. Bueno, seguimos con más porque de la Liga Dominicana de Fútbol en la Copa LDF 2025, que ha sido una copa muy emocionante. Hay que recordar que esta copa se realizó para poder cubrir el hueco que dejaba la Liga Dominicana de Fútbol luego de tomar la decisión de cambiar la fecha del calendario. Desde el 15 de marzo del 2015, quiero decir el 8 de marzo de 2015, cuando empezó la LDF, hasta el torneo que Cibao le ganó IM el año pasado. El torneo iniciaba marzo y termina octubre, septiembre, a excepción de la pandemia donde se hizo un torneo especial. Pero para estar a la par con los torneos internacionales y además para no chocar con los compromisos internacionales de la República Dominicana, sigue el calendario, Priscila, por favor. La Liga tomó la decisión de cambiar entonces el calendario y para no quedar sin fútbol desde enero y hasta mayo, porque la Liga ahora será desde agosto hasta mayo del año que viene, se creó esta copa. Y entonces hoy Salcedo y Santa Fe buscarán quién va a seguir en la clasificación, un partido que será a las 4. Moca y Atlántico, ese partido es por clasificación también, un partido sin importancia, San Cristóbal y Pantoja, Jarabacoa y La Vega, en el caso de Pantoja, buscando clasificar, ese tiene importancia. Delfines buscando clasificar, y hoy Cibao, va a ser mañana, Cibao frente a OIM, buscando Cibao y asegurar la clasificación de OIM quedar con vida. Señores, un placer hablar de deportes. Gracias, Manuel. Gracias, un placer tenerte aquí, Manuel Acevedo, contigo terminamos. Encantado. ¿Y esa chiva, Manuel? Diferente. Entonces, para diferenciar. Eso tiene algo especial. Chao, chao, hasta mañana, cuídense. Eso tiene algo especial. Sí, algo especial. Pero llévenselo, señor director. Pónganlo en mute porque todo el mundo está yendo lo de la chiva aquí. No, pero ya, eso hace rato. Nosotros solamente tenemos una chiva y es la chiva de Santiago. No te había visto. No, parece que no. Sí, estaba bueno.